Agradecemos al Señor por este tiempo. Amén. Amén. Cada vez que estamos reunidos en su nombre y le adoramos con todo nuestro corazón, Él se manifiesta. Y de una u otra forma se manifiesta. Amén. Amén. Y que esa su santidad pueda ser la que podamos reflejar cada uno de nosotros. Dice, hay un pensamiento que dice que nos transformamos en aquello a lo que le prestamos atención, ¿sí? Entonces, si nos habituamos a mirar a Jesús, a Cristo, a su santidad, a su carácter, vamos a reflejarlo a Él. ¿Amén? Amén. Entonces por eso es siempre importante pasar ese tiempo de intimidad con el Señor. No solamente cuando estamos reunidos aquí todos juntos, sino a diario buscarle a Él en todo momento. Amén. Amén. Y en esta tarde voy a compartir con ustedes una palabra y hay una cierta carga o pensamiento que el Señor ha puesto hace ya unos días en mi corazón, y quiero compartir con ustedes esta palabra. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Job, en el Antiguo Testamento. Vamos a leer capítulo 3, los primeros 13 versículos vamos a leer en esta tarde. Job, capítulo 3. Job está antes de Salmos. ¿Amén? Job, capítulo 3, versículo 1 en adelante, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Lo tiene? Amén. Entonces leemos y dice así: Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, ¿qué fuera aquella noche solitaria que no viniera canción alguna en ella? Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre de donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas, y aquel los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Dormiría y entonces tendría descanso. Amén. Invito a que oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, hemos estado dedicando estos minutos, Señor, a juntos como iglesia a adorarte, exaltarte con cánticos, Señor. Gracias, Señor, porque en verdad tú eres tan maravilloso y has cambiado, has transformado nuestra vida de una forma tan fuerte, Señor, que aún en medio de las dificultades, en medio de las presiones, de las luchas, de las enfermedades, siempre en nuestro corazón hay un motivo, Señor, para alabarte, para engrandecer tu nombre, para reconocer tu santidad, como lo decíamos recién. Señor, gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias porque tú estás en este lugar. Amén. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor. En esta hora te rogamos, Señor, que seas tú
trayendo dirección, Señor, entendimiento, para que podamos discernir lo que tú nos has de hablar en esta tarde, Señor. Señor, te rogamos que tu poder sea manifiesto a través de tu palabra, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, pueda moverse en cada vida, en cada corazón, Señor. Y que todo aquello, Señor, que puede estar desordenado o puede estar funcionando mal en el corazón, Señor, tu poder sea manifiesto, trayendo, Señor, apertura, trayendo sanidad. Porque tu palabra, Señor, es transformadora cuando hay alguien que la escucha y que tiene el deseo de obedecerle. Con ese ánimo, con esa disposición queremos oír tu voz, Señor, y pedirte que uses mi vida para que puedas, Señor, hablar la forma correcta, Señor, a la que tú quieres transmitir este mensaje. Señor, y que mientras tu palabra está siendo dada pueda haber sanidad, Señor, pueda haber libertad, pueda haber victoria, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aún oramos por los niños en sus clases, que tú estés capacitando a cada maestra, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, con tu unción, Señor, para transmitir la palabra de una forma, Señor, que aquellos niños sean impactados a través de ellas, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. No sé si ustedes sabían o se enteró, pero casi todos los días es el Día Mundial de algo, ¿sí? Si mal no recuerdo, creo que ayer era el Día Mundial del Chocolate. Algo que, bueno, tiene su razón de ser, sus motivaciones, pero el 10 de septiembre, esta semana que pasó, era el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. ¿Por qué? Porque el objetivo de ese día es generar conciencia, porque hay un problema grave de salud pública en el mundo que afecta a millones de personas. Hay una estadística que dice que 700.000 personas mueren por año por causas de suicidio, ¿sí? Ese mismo día yo leí en algún lugar que una subayudante de la policía allá en Mendoza, de 24 años, se quitó la vida con su arma reglamentaria. Una chica joven que probablemente estaba pasando por dificultades de diferentes índoles, no las conozco. 2 días antes, a menos de 3 cuadras de mi casa, encontraron una chica allá en la punta que se había colgado de un árbol, ¿sí? Se había quitado la vida, una adolescente de 15 años. Aparentemente el problema es que ella no se percibía como mujer, y bueno, todos esos conflictos internos y no sé si familiares, lo que fuere, la llevó a tomar probablemente esa decisión. Unos días antes de esto, con mi esposa nos enteramos que la hija más chica de una vecina nuestra, que tendrá poco más de 20 años ahora, ha tenido 3 intentos de suicidio, porque a los 7 años fue abusada por un familiar. Y leí acerca de que en Buenos Aires, este año, en lo que va del año, se han registrado 596 internaciones de niños y adolescentes por riesgo de suicidio. Es mucho, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice que en los últimos 50 años se ha aumentado el 60% los casos de suicidio. No sé si va usted viendo que la humanidad está aumentando la expectativa de vida en ciertos países, ¿no? Hay mayores comodidades, mayores recursos, pero parece que no es suficiente y cada vez hay mayor cantidad de gente que se quita la vida.
Aquí, bueno, en este año, en el 2025, dice la Organización Mundial de la Salud que el suicidio es la tercera causa de muerte entre adolescentes y jóvenes entre 15 a 29 años. ¿Sí? Aparte de las enfermedades, los accidentes y cuestiones, tercera causa de muerte en el mundo para adolescentes y jóvenes. Es mucho, ¿no? De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud de la Nación, por día se suicida un chico aquí en Argentina. En promedio, ¿sí? Al poco día que quitó la vida esta chica allá en casa, me contaban Rudy Martín, que otro chico de 16 años también se había quitado la vida. Es una cosa terrible, ¿no? Dice que aquí en nuestro país es la segunda causa de muerte en chicos y chicas de entre 10 y 19 años. Escuchen las edades, 10 y 19 años. Estamos hablando de un hombre que ha perdido el trabajo, que no sabe qué hacer con la familia. Estamos hablando de niños. Y dice que la Organización Mundial de la Salud que cada un suicidio que se concreta, hay de 10 a 20 que no se concretan, o sea, que se llega a tiempo, que lo pueden salvar a la persona. Entonces es alarmante. Leí hace un tiempo que la próxima pandemia que vamos a tener es la de la soledad, y esa es una causa muy frecuente, incluso en los chicos, ¿sí? Porque por las diferentes responsabilidades, actividades del sistema en el que nos movemos, los chicos pasan mucho tiempo solos. Y como hay un montón de influencias en estas en las formas de redes sociales, internet y demás, el lugar que no ocupan los padres, y a veces la ocupan las amistades, las redes sociales e incluso la inteligencia artificial. Porque escuchaba a alguien el otro día que hablaba en un canal de noticias y que decía que hay un problema grave hoy, que muchos están haciendo terapia con la inteligencia artificial. Y mayormente los chicos, que son los que saben manejar esto, empiezan a hacer preguntas a la inteligencia artificial. El problema es que la inteligencia artificial les da la razón, no los confronta, no los trata de sacar. Entonces, hermano, para algunas personas la vida llega a tal punto de desesperación, de dolor, de oscuridad, que ven la única posibilidad, como única opción, quitarse la vida. Entonces, hermano, para que una persona llegue a ese punto es porque le está pasando realmente mal, hay algo, y sea una persona mayor, sea un hombre, sea una mujer, sea un niño, sea un adolescente, es mucha cantidad. ¿Qué lo puede llevar a esta persona? A diferentes causas, múltiples causas, problemas personales, pérdida de seres queridos, pérdida de trabajo, mucho tiempo sin conseguir trabajo, el bullying, ¿sí? Que esto es el acoso que algún compañerito recibe por parte de otro, ya sea físico o verbal, que vimos esta semana que allá en La Paz una niña se llevó un revólver al colegio. Visibilizó algo que le estaba pasando, pero que no sé si alguien se había dado cuenta. Entonces, el abuso, la violencia, enfermedades, etcétera, etcétera, son diferentes formas que pueden golpear una vida para llevarla a pensar en morir, y bueno, entonces puede ser una o pueden ser varias causas.
Entonces la pregunta que nos debemos hacer, no hemos sentido, recién leemos la vida de Job, y la Biblia habla de esto. Y todos los versículos que estamos leyendo acá, Job está diciendo, ¿para qué nací? ¿Para qué nací? Maldecía el día en que había nacido. Entonces, primera pregunta personal, por supuesto. ¿Alguno ha pensado alguna vez así? A ver, veo que diga nada, ¿no? Una pregunta para meditar. ¿Alguna vez se ha sentido de esa manera? ¿Para qué nací? ¿O que no tiene sentido la vida? ¿O ha conocido o conoce a alguien que tiene ese tipo de pensamiento? Porque ahí nos va a llevar la palabra del Señor ahora. Amén. Porque esto es muy notable, hermano, es un problema. Y como iglesia, hermano, usted y yo tenemos a alguien que puede hacer algo por esa vida. No sé si nosotros estaremos en las condiciones, la preparación, pero sí conocemos a alguien que lo puede hacer. Amén. Que lo puede hacer en nuestras vidas, si ha ocurrido o está por ahí viviendo ese tipo de pensamiento, o lo puede hacer en aquella vida que está viviendo una oscuridad, una presión, una tristeza tan grande que le pueda llevar a pensar esto. La Biblia registra varios suicidios. Voy a nombrarles algunos. 1 Samuel 31 habla del rey Saúl. Él tuvo una lucha contra un ejército filisteo y fueron derrotados. Y como veía que venían sobre él y seguramente lo iban a atrapar, lo iban a torturar, se iban a burlar de él, él le pidió a su escudero que le quitara la vida. Y por supuesto el escudero no lo quiso hacer. Finalmente dice la Biblia que él se tiró arriba de su espada, ¿no? Se quitó la vida. Un capítulo más adelante, en segunda de Samuel, dice que hubo alguien que lo ayudó a esto, pero él se determinó a quitarse la vida. Tenemos el caso de Aitofel, era un consejero de David, un hombre que era muy tenido en cuenta en cuanto a pedidos de opinión. Estaba en un lugar de mucha responsabilidad. Sin embargo, había en su corazón un egoísmo tan grande que llegó a sentir resentimiento, envidia por el rey David. No aceptaba de alguna manera que a David le fuera bien. Entonces se propuso como meta en su vida eliminar al rey David, porque ya había sido alcanzado por uno de los hijos de David, que se había sublevado, ¿sí? Entonces Absalón lo manipuló, no sé, lo convenció, y Aitofel se puso como meta en la vida eliminar a David, destruir a David, y como no lo logró, se quitó la vida, se ahorcó. Y otro caso eso está en 2 Samuel 17. Judas, ¿sí? En Mateo 27 habla Judas, uno de los discípulos, uno de los 12 que estaba con Jesús. Conocemos por la historia bíblica que él tenía un problema de codicia, ¿sí? De amor al dinero. Él traicionó a Jesús, traicionó a Jesucristo, lo entregó, lo vendió como un esclavo por 30 piezas de plata, pero después que hizo todo esto, él sintió remordimiento, ¿sí? Sintió una culpa muy grande en su corazón. No llegó a arrepentirse, porque si se hubiera arrepentido tal vez su historia había terminado de otra manera, pero él, ese remordimiento, ese pesar, ese cargo en su conciencia le llevó a quitarse la vida también. ¿Por qué Dios permite? Porque no para aprobar esto, por supuesto, porque Dios es el dador de la vida y Dios nos ha dado la vida para vivirla, ¿amén? Más allá de toda dificultad. Pero lo que muestra la palabra de Dios es la tragedia del ser humano y lo trágico que es estar, porque todas estas personas que les he nombrado y que alguna otra que pueda haber, el problema es que estaban alejados de Dios, no buscaban a Dios.
no tenían temor de Dios, no había una comunión con Dios. Y eso es letal. Entonces, la pregunta que puede surgir es, bueno, pero ¿será pecado tener pensamientos de muerte? ¿Qué le parece a usted? Bueno, hay algunos ejemplos bíblicos. Vamos a dejar que nos responda la Biblia, ¿no? Leímos ahí Job 3:3. Perezca el día en que yo nací. Quisiera haberlo nacido, está diciendo. Quisiera haberlo nacido. Esa noche que dijeron que viene un varón, no. Mejor no hubiera existido. Más adelante, capítulo 6, Job 6:8-9. Dice: ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Hay veces que no llegamos a tanta honestidad, pero llévame, Señor, no quiero vivir más. Puede pasar esos pensamientos, hermano. Y en el capítulo 7, versículo 15 de Job 7:15, dice: y si mi alma tuvo y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación, la asfixia, ¿no? Y quiso la muerte más que mi hueso, en lugar de mis dolores. Bueno, recordemos, hermano, el contexto que Job en un día perdió a sus hijos, perdió a sus criados, perdió su ganado y perdió su salud. Una sarna maligna desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies lo llenó de dolores y un tremendo sufrimiento de un día para el otro. Entonces eso lo llevó a expresarse de esa manera. ¿Para qué nací? Dios mío, tené misericordia, quítame la vida. Entonces lo que vemos acá, hermano, es que Dios, cuando leemos todo el libro de Job, no lo condena por sus palabras. Sí confronta a los amigos de Job, que vienen y le dicen: algo has hecho, algo tenés, por algo te pasaron estas cosas. Dios, hermanos, trata con la vida de Job, habla con él, habla como el Todopoderoso, como el Creador, le da un panorama diferente de las cosas. Y finalmente, como leemos, Dios lo restaura a una mejor condición que la anterior. ¿Amén? Entonces, el problema no es que venga ese pensamiento, el problema es que haga nido en nuestra mente ese tipo de pensamiento. Porque recordemos que tenemos una lucha espiritual y que hay un adversario que quiere destruir nuestras vidas y que va a aprovechar ese tipo de situaciones, que él no conoce nuestros pensamientos, pero sí escucha lo que decimos, ve nuestras actitudes y toma inmediatamente acción para inundarnos de mayores pensamientos, para influenciarnos con mayores pensamientos que nos lleven a mantenernos en eso de perder la vida, de no valorar la vida o de ver como única salida la muerte. Otro que también le pasó esto fue a Moisés. Vamos a Números capítulo 11, versículo 14. Números 11, versículo 14 y versículo 15. Números 11. Moisés, recordemos, Dios lo usó como libertador para sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Pero llegó un momento donde Moisés le dice esto al Señor: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Recordemos que el pueblo se quejaba, lo confrontaba permanentemente.
que me es pesado en demasía, dice él. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. No quiero seguir sufriendo de esta manera. Es demasiado pesado. ¿Qué hace Dios? Lo condena, lo castiga, le ¿cómo te podés poner a pensar esto? Mira todas las cosas que... No. Dios, hermano, le da una idea. Dice, mira, elegí a 70 ancianos y yo voy a poner tu espíritu, la capacidad que yo te he dado, la voy a transmitir a cada uno de ellos para que te ayude. Vamos a delegar autoridad para que puedas descansar un poco. ¿Ve? Cuando Moisés veía que no se podía hacer nada, Dios le da una alternativa, le da una salida. Así es Dios, es compasivo, misericordioso. Amén. Otro de los que tuvo esta situación, vamos a la Biblia, hermano, para que veamos que esto no es ni psicología, ni nada, está en la Biblia, ¿sí? Primera de Reyes 19:4. Primera de Reyes 19:4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. ¿Qué hace aquí, hermano? Elías, después de una gran victoria que tiene el monte Carmelo sobre los profetas de Baal, ante la amenaza de la esposa del rey, Acab, llamada Jezabel, él huye, aterrorizado de que van a hacer con él lo que él hizo con los profetas de Baal, y quiere morir. ¿Qué hace Dios? Lo alimenta. Te puede seguir leyendo, le da alimento, lo deja descansar un poco, y después se le revela y siente un terremoto, un viento fuerte, pero después en un silbido apacible Dios le habla y le da una comisión: mira, tenés que ir a ungir a otras personas que yo te voy a guiar, y no estás solo. Hay como 7.000 que no han doblado todavía sus rodillas ante Baal. Entonces, hermano, ¿cómo vemos el carácter compasivo de Dios? Dios no oculta estas situaciones. Si no, hubiera dicho: bueno, esta parte de Job la vamos a sacar. No, hermano, Dios es claro y permite esto, no para que lo tomemos como ejemplo, sino para que veamos que lo que a veces nos ocurre, nos puede ocurrir o le ocurre a algunas personas, ha pasado siempre. Y que Él, frente a estas situaciones, tiene un corazón compasivo, no un corazón castigador, no una forma de condenación, sino que Él tiene la capacidad de sacar adelante a esas personas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Estoy hablando si en algún momento hemos tenido o estamos teniendo este tipo de pensamiento: me quiero ir, me quiero morir. No lo decimos a lo mejor en forma tan drástica, pero a veces me quisiera acostar o dormir y no despertarme más. ¿Sí? Queda más elegante, pero es lo mismo. Lo primero que debemos hacer cuando nos encontramos en medio de esa oscuridad, hermanos, es clamar a Dios, es buscar a Dios. Como hijos de Dios tenemos que buscarlo a Él. Antes de cualquier cosa, hermano, tenemos que buscarlo a Él. Mire lo que dice David en el Salmo 18:6. David, que conocía de todo esto, hermano, siendo rey, por todas las circunstancias que pasó, teniendo una hija que fue abusada por su propio hermano, teniendo otro que fue y mató a su propio hermano, y que se sublevó contra él, conspiró contra su reino. Muchos dolores, pero dice: en mi angustia, está hablando David,
Salmo 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Y qué ocurrió? Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Dios siempre va a escuchar a un corazón, a una vida que en medio de la desesperación le busca a él. Amén. Amén. Por eso él dice en el Nuevo Testamento que debemos entrar confiadamente a su trono de gracia, porque ahí vamos a encontrar ayuda para el oportuno socorro para nuestra vida. Amén. Amén. Entonces, primero hay que buscar al Señor. Lo primero que debemos hacer. Segundo, debemos predicarnos la palabra de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque parece ser que todo ocurre en la mente, pensamientos que llegan, invaden, golpean, que pareciera que no se pueden dominar. Entonces, hermano, hay que usar la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Amén. Que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Entonces debemos, por ejemplo, vamos a Isaías 41:10, vamos a leer un par de versículos para dar un contexto de cómo la palabra de Dios nos habla, de que Él nos sostiene. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No, estoy solo, soy el único, decía Elías. No, estás solo, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Estoy yo al lado tuyo, te mandé un ángel, te estoy hablando. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, no te desalientes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. ¿Cuándo nos va a ayudar? Siempre. ¿Y cuándo nos va a sostener? Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Entonces, hermano, por eso es palabra de Dios, porque la palabra, los consejos y demás también, ya vamos a hablar algo de eso, pero la palabra de Dios son espíritu y son vida. Amén, la palabra de Dios. Había un amigo de Jesús llamado Lázaro que estaba muerto hacía 4 días, pero ante la palabra de Jesús, ¿qué pasó, hermano? Resucitó, porque la palabra del Señor tiene poder para restaurar, para levantar. Amén. Por eso hay que llenarnos de la palabra del Señor. Vamos a Nahum capítulo 1 versículo 7. Para no ir siempre a los versículos más conocidos, ¿no? Como ahí está Mateo 11:28, donde venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero Nahum 1:7 dice: Jehová es bueno. ¿Para qué me hiciste venir? ¿Para qué nací? Mirar lo que fue mi vida, un desastre. No. Si nacimos, hermano, si vinimos al mundo, porque Dios tenía un propósito para nuestra vida. Dios tiene un propósito bueno. Dios es bueno. Y dice: fortalece en el día de la angustia. ¿Quién nos va a fortalecer en el día de la angustia? Dios. Y conoce a los que en Él confían. Amén. Amén. Segunda de Corintios 4, 8 al 9. Terminamos con esta parte de este versículo. Entonces, Segunda de Corintios 4, 8 y 9. Mire las palabras del apóstol Pablo: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. La confianza. No le estaban pasando bien como iglesia, pero la confianza en que Dios los estaba sosteniendo. Vamos al versículo 16, de ahí de 2 Corintios 4. Por tanto, no desmayamos, no nos desanimamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Está diciendo, esto es fuertísimo, es duro, es angustiante, pero es temporal, porque nos espera una gloria eterna. ¿Cómo le cambia la visión? Porque buscaba a Dios. Cuando no lo hacemos, nos encerramos en esa cueva como Elías, encerrado ahí,
sin querer salir, sin querer saber nada, hermano, y Dios viene y nos saca, nos abre el panorama. No es tan así. No está todo dicho. Yo soy el que tiene la última palabra. Amén. Entonces, primero, buscar al Señor. Segundo, predicarnos la palabra, ir a la Biblia. Por eso, hermano, cuando alguien viene a la iglesia o conoce a Jesucristo, lo primero que le decimos, consígase una Biblia, o le conseguimos una Biblia. Porque la palabra de Dios es la que tiene poder de transformador. ¿Sí? Con la ayuda del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Y tercero, no se aísle. No se aísle. Amén. Busque ayuda, no se aísle. No tengo ganas. Mire, a veces me acuerdo cuando era un poco melancólico, cuando era joven, más joven. Y a veces se me ponía que no quería ir a la reunión de jóvenes, que no quería, son todos más chicos que yo, en algún periodo eran todos más grandes que yo, después eran todos más chicos que yo, no hablan conmigo, que esto, que aquello, hermano, hasta que Dios me desamarreaba. No está bueno aislarse, ni deje que un hijo suyo se aísle. Bueno, está tranquilo acá en la casa. No, eso no es bueno. Porque si no, Dios no nos hubiera llamado a formar parte de un cuerpo, de una iglesia. Amén. Entonces no hay que aislarse. Porque para eso Dios nos puso en el cuerpo. Y el cuerpo funciona algo como en nuestro organismo. Nos pone la figura del cuerpo para que nos demos cuenta. Ustedes, hay órganos que ni los ven, ni saben dónde están, ni nada por el estilo, pero están funcionando, porque si no, no tendrían vida. Entonces en el cuerpo hay vida. Hay vida espiritual. Yo tengo que estar en el cuerpo siempre, porque la vida espiritual es la que fluye ahí. Amén. Así que, para ir ya terminando, ¿cómo podemos detectar esto? Porque ya Dios nos ha hablado de una forma práctica de qué es lo que tenemos que hacer cuando nos pasa esto. Buscar a Dios, ir a su palabra, llenarnos de su palabra y no aislarnos. Dentro de tantas otras cosas que podemos hacer. No aislarnos es buscar ayuda, buscar consejos, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando nos damos cuenta que hay una persona, hay un compañero de trabajo, un compañero de estudio, un vecino que está en esta situación? No es suficiente solamente con orar, que es importante. ¿Qué podemos hacer? Hay que escuchar, hermanos. Hay que disponerse a escuchar. Es un llamado de Dios, hermano, porque esto es lo que Dios puso en mi corazón hace ya varios días. Tenemos que aprender a escuchar a las personas. Porque si hay niños, adolescentes, jóvenes que se quitan la vida es porque no están siendo escuchados. No están siendo oídos. No estamos hablando que no están siendo cuidados por sus padres, no le están dando alimento, no le están dando educación, no están siendo a veces escuchados. No tienen a quien expresarle las cosas que les pasan. Entonces, uno cuando escucha a personas en esas situaciones, no entiende cómo puede estar tan sumida. Bueno, está bien, es grave, pero uno piensa por ahí que hay otras cosas más peores o más graves. Pero no es eso, hermano, es escuchar para poder entender y luego poder, con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, ayudar. Amén. Por eso, lo primero, hermanos, escuchar. Lo segundo, hermanos, no hay que sermonear. No, porque dice la palabra, no. Hay que sí testificar de cómo Dios, ya leímos algunos ejemplos, cómo Dios ha sacado adelante a personas que estaban en esa situación. Cómo Dios
ha abierto el panorama, cómo Dios ha intervenido, cómo Dios ha cambiado circunstancias, cómo Dios ha sostenido, cómo Dios ha fortalecido, cómo Dios ha ayudado a aquel que ha estado en una situación de depresión, de angustia, de dolor, de oscuridad tan grande. Porque siempre, hermano, la respuesta está en el Señor. No está la respuesta en la muerte, no está la solución. No está en hacerse daño, no está en aislarse. La solución está en buscar a Dios. Entonces, hablar de Dios, no como un sermón. Pero dice la Biblia, mirá, acá había uno llamado Elías, había uno llamado Job, que le pasó esto, había uno llamado Moisés. Amén. Dios te hizo para la vida, Dios nos dio vida. Y Él ha determinado el momento en el que vamos a irnos de esta tierra. Amén. Amén. También que podamos decirle, buscar una iglesia. Buscar una iglesia donde escuché palabra de Dios, porque estábamos hablando recién que la palabra de Dios tiene poder, hermanos. Amén. Tiene poder. Que reciba palabra, que escuche palabra, que es vida. En un lugar donde se esté poniendo la palabra del Señor. Porque donde está Dios, donde se predica el Evangelio, siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Amén. Amén. Por supuesto, hermano, no hay que juzgar a la persona. No necesita que le digamos, pero esto está mal, pero mira cómo va a pensar esto, es una locura, qué egoísta que son. No, hermano, no le hace falta eso. Es agregar más dolor al que ya tiene. Hay que oír, hay que escuchar. Hace unos días atrás, mientras mi madre estaba internada, había una mujer que estaba en la misma habitación que la cuidaban los hermanos. Una chica que pasó 50 años de sufrimiento. A los 17 años la operaron de un tumor cerebral y quedó paralizada. Era nadadora, estaba en un equipo de natación, practicaba judo, aprendía idiomas y de repente su vida se empezó a apagar. Luego tuvo cáncer de mama. Bueno, 50 años sufriendo. Ahí estaba su hermana cuidándola y empezó a conversar. En un momento me dice, yo tenía un hijo, se casó ella con un hombre viudo que tenía ya 2 hijos, que la consideran ella como su madre, pero en el primer año después de casado tuvo su hijo propio con este hombre, quien es su esposo en el día de hoy. Y me dice, mi hijo hace 5 años que falleció. Oh, no me diga, tenía 28 años. ¿Qué le pasó? Yo creo que ella tenía necesidad de hablar. Él estaba muy deprimido, me dice. Era músico, tocaba la guitarra y estaba muy deprimido. Se pasaba muchas horas en la noche en la computadora hablando no sé con quién. Y es letal eso, hermano. Las redes, las personas que están ahí y que no sean hijos de Dios, no van a ayudar. Por más que lo quieran hacer, no van a ayudar, no lo pueden hacer. Dios tiene el poder para cambiar y sanar un corazón herido. Amén. Solamente Dios. Entonces me dice, un día le dije, me voy a ir a la peluquería. Su esposo se tenía que ir a hacer diálisis porque se dializa. No me habría demorado más de 1 hora y media. Cuando volví, entré y le dije, Enzo, ¿querés que nos comamos unos bifecitos o algo? Y él no respondió. Entonces dice, nuestras habitaciones están en la primera planta de la casa. Empecé a subir la escalera, sentí un escalofrío y cuando llegué a la pieza, él se había colgado. Imagínense
¿Qué podemos decirle, hermano? Qué doloroso. Yo solamente escuchó cómo salió de esa situación, bueno, horrible. Y ese chico había dejado escrito una carta agradeciéndole a ellos como padres y hablando de Dios. Bueno, lo único que le puedo decir es, mire, hasta el último instante de vida, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y de volvernos a Él. Bueno, y ahí alentarle y hablarle acerca de Cristo. Pero esto, hermano, pasa y pasa y pasa. Entonces, como iglesia, hermano, no podemos, si hay alguna persona en la familia, en el vecindario, compañero de trabajo, compañero de estudio, que está, cuando yo era adolescente, los compañeros de estudio tenían problemas espirituales mayormente, que habían estado con la tabla Ouija, que habían estado invocando al diablo, y bueno, cuando supieron que era creyente me venían y me pedían consejo, y Dios obraba, hermano, a través, no sabía mucho, pero lo que sabía, hermano, funcionaba. Pero hoy, hermano, los problemas son graves, más graves, por el contexto de la historia, no porque los chicos sean peores, por el contexto en el que nos encontramos. Entonces, tenemos que aprender a oír, a orar por la persona y con la persona. Amén. ¿Me permitís que ore por vos? Pasar tiempo con la persona cuando se pueda, ¿no? No estar viviendo ahí, pero que sepa que no está sola. Ser sensible a su necesidad. Mostrarle siempre a Cristo, hermano, en cada momento. Mostrarle a Cristo, quien murió para darnos vida. Amén. Y por supuesto, llegado el caso, derivarlo a la ayuda profesional. La iglesia, hermano, colabora, pero no reemplaza. Porque hay veces que pueden ser problemas fisiológicos, pueden ser problemas de otra índole. Hay profesionales que mientras tanto pueden ayudar, pero, hermano, el único que puede restaurar, el único que puede sacar adelante, el único que puede dar vida, el único que puede hacer retroceder todo espíritu de condenación, de muerte, de depresión, de soledad, de frustración, es Dios. El único que puede darnos propósito es Dios. El único que puede aclararnos el panorama es Dios. El único que puede sanar nuestras heridas es Dios. Amén. Entonces, esta es la palabra de Dios para nosotros. Van a haber cada vez, lamentablemente, más situaciones de estas. Entonces, hermanos, como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que estar atentos, tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a mirar más allá de lo que nos pasa a nosotros y ver qué es lo que está pasando alrededor. Pues, como hijos de Dios sufrimos, tenemos un montón de circunstancias, pero tenemos al Señor que nos sostiene, nos ayuda. Amén. Tenemos lo más poderoso, lo más maravilloso. Pero la gente que no tiene a Cristo, hermano, que no tiene al Señor, es una desesperación tan grande, es una oscuridad tan grande, que usted y yo ahí tenemos que ser sal y ser luz. Amén. Cuando escuchamos expresiones, cuando vemos actitudes, cuando vemos gente que se aísla, cuando vemos chicos, chicas que están por ahí con un semblante, con una cara de tristeza, hermano, no lo dejemos pasar por alto. Podemos ir y orar, podemos ir y escuchar. Eso es lo que ha hecho el Señor siempre. Escuchó a Job, escuchó a Moisés, a Elías, lo escuchó, lo visitó.
Pero hermanos, Dios tiene el poder para sacar adelante a esas personas. Amén. Pero si no hay alguien que se acerca, si no hay alguien que le dé el mensaje, si no hay alguien que les escuche, van a terminar como tantos otros. Es mucho. Un chico por día es mucho. Y agreguémosle ahí las personas mayores. Es por negocios, por situaciones familiares, a veces de matrimoniales, etcétera, etcétera. Llegan a esos extremos. Así que, iglesia, está el mensaje del Señor. Usted y yo somos vasos frágiles, pero hay algo poderoso que Dios ha puesto en nuestros corazones. Amén. Y va a notar usted como hijo de Dios que van a venir gente y le va a empezar a contar cosas que no sé por qué me cuentan. Nosotros vamos con mi esposa a una verdulería, a cualquier lado, y viene la gente y nos empiezan a contar las cosas que pasan. Porque hay algo espiritual, hermano. Amén. Por eso es que hay que orar por esas personas, porque hay espíritus que se mueven detrás de eso. Espíritu de opresión, espíritu de destrucción, espíritu de rencor, espíritu de odio, espíritu de abuso, espíritu de abuso, de maltrato. Hermano, tenemos que confrontar eso. ¿Quién lo va a hacer si no lo hacemos los hijos de Dios? Amén. Que busquen ayuda profesional, bienvenido sea, que sean contenidos, bienvenido sea, pero necesitan a un hijo y a una hija de Dios que le hable de aquel que puede hacer la obra en sus corazones, Jesucristo. Amén. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Bendito Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gracias, Señor. Porque tú eres el dador de la vida, tú eres el que nos ha permitido llegar a este mundo, Señor. No fueron nuestros padres, no fue la casualidad, no fuimos el producto del azar. Si hemos venido al mundo es porque tú pensaste en nosotros, porque tú pensaste en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Yo te ruego en esta tarde, Señor, porque cuando tú traes una palabra es porque algo pasa, Señor. Si hay alguno de los corazones de tus hijos, Señor, que están aquí en esta tarde, que en algún momento, Señor, bajo presiones, bajo instancias dolorosas, de injusticia, de enfermedad, de pérdidas, han llegado, Señor, a esos pensamientos de muerte, como Job, como Moisés, como Elías, que decían: llévame, Señor, sacame de aquí. Señor, si alguno de tus hijos ha pensado esto, o está pensando en esto, Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo, el Espíritu de vida, Señor, comience a manifestarse con poder en ese corazón, en esa vida, Señor, en el nombre de Jesús. Y que todo espíritu de opresión, todo espíritu de muerte, todo espíritu de desesperación, todo espíritu de condenación, todo espíritu de culpabilidad, todo espíritu, Señor, de rencor, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de amargura, Señor, en el nombre de Jesús, retroceda, Señor, por tu poder en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Tú estás conociendo, tú conoces su corazón, tú conoces la historia, tú conoces lo que ha vivido. Tú sabes, Señor, de sus lágrimas, tú sabes de sus dolores, tú sabes, Señor, de sus penas, tú sabes de sus amarguras, lo conoces, Señor, y estás esperando que te busquen, Señor, no para que te pidan, Señor, que te los lleves, sino para que te pidan instrucción para salir adelante y afrontar la vida, Señor, con el punto de vista, con el enfoque, no en lo temporal, sino en lo eterno, sabiendo que tú, Señor, eres quien nos respalda, Señor.
En el nombre de Jesús, creemos que tú eres nuestro sanador, y tú eres quien sana a los quebrantados de corazón. Aquellos, Señor, que fueron rechazados, aquellos que fueron abusados, aquellos que fueron maltratados, aquellos, Señor, que han sido muchas veces, Señor, manipulados, que han sufrido, Señor, de injusticia, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que puedan confiar en ti, Señor, que puedan esperar en ti, porque no está todo dicho para sus vidas. Tú todavía tienes un plan. Si todavía no te lo has llevado, es porque tienes un plan para cada uno de ellos. Que puedan buscarte, porque en ti encontrarán, Señor, la respuesta, la alternativa de vida, Señor, que tú nos das, Señor, que es superadora, Señor, a lo que el mundo nos puede ofrecer. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, mira todo corazón, Señor, que está quebrantado. Mira todo corazón, Señor, que está atribulado, Señor, por los errores, por las faltas que cometió, Señor, y que tal vez ya se arrepintió y tú ya le perdonaste, pero vienen esos pensamientos de condenación que llevan a meterse una vez más y más en esos pensamientos, Señor, de encierro, de muerte. En el nombre de Jesús, tú eres poderoso para libertar. Dice tu palabra que donde está tu espíritu, allí hay libertad, Señor. En el nombre de Jesús, que estamos proclamando, Señor, esa libertad. Como hijos tuyos, Señor, el poder de tu Espíritu Santo comience, Señor, a encender esos corazones que se han estado apagando, a encender esos corazones en los que ha ido avanzando la oscuridad. En el nombre de Jesús, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra esperanza. Donde tú estás, Señor, hay siempre esperanza. Donde tú estás, Señor, hay siempre una palabra, Señor, que puede cambiar todo en un instante, Señor. Es tu poder, es tu poder. Podemos fracasar en el trabajo como le pasó a Pedro y a los discípulos, pero una sola de tus palabras, Señor, pueden hacer posible lo que para nosotros fue imposible. Podemos tener un corazón quebrantado como aquella mujer llamada Ana, que no podía tener familia, que recibía la burla, Señor, de aquella otra mujer que tenía su esposo, pero fue a ti, clamó a ti, te buscó a ti, Señor, y encontró en ti la respuesta, Señor. Tú eres, Señor, un Dios que responde. Tú eres un Dios que escuchas el clamor. No te silencies, hermano, hermana. Busca al Señor, búscale a Él, acércate a su trono de gracia, porque Él te está invitando. No te creó, no te llamó para que sufras. Te creó y te llamó para que puedas caminar en victoria, en medio de la aflicción, en medio de las dificultades, pero en victoria, sostenido por su diestra poderosa. Él nunca te va a soltar de la mano. Él siempre ha estado allí, siempre te ha escuchado. Aun cuando has creído estar solo o sola, Él siempre estuvo cerca. Él nunca se apartó. Gracias, Señor, porque tú obras, Señor, el poder. Señor, todo espíritu, Señor, de muerte retrocede en el nombre de Jesús, porque tú eres vida, tú eres vida, tú eres vida, Señor. Y tú dijiste, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tus palabras son espíritu y son vida, son aliento tuyo, Señor. Son tu respiración, Señor. Son la vida que necesitamos, Señor. Por eso hablamos, leemos tu palabra, vamos a tu palabra, porque ella es poderosa, Señor. Eres tú hablando de nuestras vidas, Señor. Señor, en esta hora también te pedimos que como iglesia, Señor, nos ayudes, Señor. Esta iglesia y cada una de las iglesias de esta ciudad, Señor, esta nación, ayúdanos, Señor, porque es terrible lo que está pasando, Señor. Cuando uno ve las estadísticas, bueno, son números, pero detrás de esos números hay jóvenes, hay adolescentes, hay niños
Hay personas, Señor, que están sufriendo. Padre, danos discernimiento, Señor. Danos discernimiento como aquella ocasión en la que tu Hijo Jesucristo estaba ahí en medio de la sinagoga y vio a alguien que sufría, a alguien, una mujer que estaba encorvada hace tanto tiempo, Señor. Como tú obraste con poder sobre él. Viste lo que nadie veía, Señor. Ayúdanos a mirar, Señor, como tú miras, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, a testificar de ti, porque tú eres la vida, tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, gracias, Señor. Señor, que puedan levantarse en este tiempo jóvenes, adolescentes, valientes, Señor, que empiecen a ver, Señor, empiecen a entender lo que está ocurriendo en la vida de sus amigos, de sus compañeros, que muchas veces ríen, que muchas veces tienen conversaciones, pero que tu Espíritu Santo les puede guiar y ayudarles a discernir que está pasando algo feo en sus corazones, en la soledad, por maltrato, por abandono, por lo que fuere, Señor. Que se levanten jóvenes, adolescentes, valientes, que testifiquen de ti, Señor, en medio de esta gran necesidad. Que tú levantes en este tiempo hombres y mujeres valientes, Señor, que puedan estar dispuestos a escuchar, a oír. Cuánta cargas se quitan solamente con ser oídos, Señor. Pero cuanto más, Señor, cuando tenemos la posibilidad de hablarles de esperanza, Señor. No presentarles algo que no es real, presentarles a Cristo, Señor, el dador de la vida. Porque dice tu palabra que todas las cosas por Él fueron creadas y por Él subsisten, Señor. Y si hay alguien que va a subsistir es por el poder de Jesucristo, Señor. Oramos, Señor, para que como iglesia, Señor, nos ayudes a hacer el testimonio, Señor. Ser sal y luz. Ser sal y luz. Que no nos enteremos simplemente de las cosas que pasan, sino que lo que esté a nuestro alcance y lo que podamos llegar, Señor, podamos hacerlo a tiempo, Señor. Podamos hacerlo a tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Recibimos, Señor, tu palabra, recibimos tu llamado, Señor, y queremos accionar en fe, Señor, en el nombre de Jesús.